por mí que tu amor descendió desde el cielo hasta mi corazón. El Evangelio según Juan, capítulo 5. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la Puerta de las Ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿Te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso, así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado: ¡No puedes trabajar el día de descanso! ¡La ley no te permite cargar esa camilla! El hombre que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa? El hombre no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: Ya estás sano, así que deja de pecar, o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber transgredido las reglas del día de descanso. Pero Jesús respondió: Mi Padre siempre trabaja, y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que, además, decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Entonces Jesús explicó: Les digo la verdad. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Les digo la verdad. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo, y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto. Ciertamente, ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna,
y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Pero hay otro que también da testimonio de mí. Y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista. Y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan: mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara, y ellas prueban que Él me envió. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto cara a cara, y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único, que es Dios. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? Este es el llamado, mis hermanos, que nos hace el Señor en este tiempo. A poner toda nuestra confianza en el Señor. Mire, esta pregunta podría parecer una pregunta obvia, ¿no? ¿Quieres ser sano? Recuerde, Jesús por algo le hace esta pregunta. Y lo que está esperando es una palabra de fe. Está esperando un acercamiento a este hombre. Sí, quiero ser sano. Saca tu mirada de esta creencia popular y pon toda tu confianza en la palabra de Jesús. Ese es el llamado para este hombre y también es el llamado para nosotros. No busquemos caminos alternativos, no busquemos creencias populares. Decidamos escuchar la voz de Dios. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese es el deseo de Dios. Ese es su propósito. Quiere enseñarnos, guiarnos hacia Él. Pero recuerden, no guardemos ninguna creencia ajena. No guardemos algo por si acaso. Voy a creer en el Señor, pero por si acaso me voy a guardar este amuleto. Deseche todo amuleto, deseche toda creencia popular y vierta toda su confianza en las palabras de Jesús. Recuerde,
Jesús conoce nuestras limitaciones y Él toma la iniciativa, como lo hizo con este hombre. Otro punto importante que vemos acá en este proceso de sanidad es que debemos vivir la fe con amor. ¿Sabe lo que pasó? Que los judíos de ese instante, en ese momento, empezaron a cuestionar a este hombre por llevar su lecho ahí en la mano. Porque claro, era un día de reposo y en el día de reposo nadie podía trabajar, nadie podía transportar, no sé, leña de un lado a otro, algún trabajo, algún esfuerzo, no, todo tenía que dejarse. Y cuando vino a este hombre con una cama, con un lecho, con una camilla debajo del brazo, dijeron, ¿por qué está haciendo ese hombre? Mire, Juan 5:10. Es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. El cuestionamiento de los judíos al verlo llevar su lecho. Hermano, qué tremendo que en vez de preguntarse cómo era el milagro, cómo había pasado, ellos estaban cuestionando a través de la religiosidad. Y aquí tenemos una reflexión importante para nosotros. La religión sin compasión ciega el corazón. La religión sin compasión ciega el corazón. Podemos estar tan enfocados en las normas que olvidamos el amor y la misericordia. Nosotros como iglesia actual, como iglesia moderna, también tenemos normas, también tenemos ordenamientos, lineamientos, pero no pueden estar por sobre el amor y la misericordia. Imagínense que un día entre una persona a nuestra iglesia y en algunas iglesias está, no sé, estipulado que se use corbata o todo usen terno y que las mujeres usen falda. Si entra una mujer con el pelo corto o entra un hombre sin corbata, no lo vamos a recibir. Si alguien pide oración, imagínense, alguien nos pide oración y nosotros le decimos, ¿y usted es casado? No, yo no soy casado, yo convivo. Pero quiero que ore por mí. No, yo no oro por usted. No, yo no oro por usted. ¿A qué iglesia va usted? No, yo no voy a ninguna iglesia. Ah, entonces yo no oro por usted. Podemos estar tan enfocados en normas que olvidamos el amor y la misericordia. Y nosotros estamos llamados a ser misericordiosos, pacificadores. Miren lo que dice Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, sino que el cumplimiento de la ley es el amor. Y aquí lamentablemente los judíos pusieron su mirada más bien en la ley, en la norma, no en el amor manifestado por medio del milagro. En vez de haberse alegrado que este hombre había sido sano, ellos dijeron, ¿pero cómo? Trabaja, lleva un lecho en día de reposo. Y recuerde que uno de los grandes problemas que tenía Jesús con los judíos, con los fariseos, es que hizo milagros en día de reposo. En vez de centrarse en la gracia, en el poder, en el amor de Dios, ellos iban detrás de la norma. Oseas 6:6 nos dice el Señor, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Nosotros por norma podemos hacer algunos sacrificios, pero la Biblia dice que Él quiere misericordia, que miremos al otro con amor, que seamos capaces de tender la mano, como esa imagen que está ahí en la esquina. Que seamos, como dice un dicho por ahí, que hagamos el bien sin mirar a quién. Debemos vivir nuestra fe con amor. Miren lo que dice Mateo 5:16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Hay un propósito detrás de eso. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire qué hermoso. A través de lo que nosotros podamos expresar con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestro amor, vamos a permitir que la gente glorifique a Dios.
para que cuando vean nuestras obras glorifiquen a Dios. No nos honren a nosotros, sino que alaben y glorifiquen a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque van a estar viendo el amor de Dios por medio nuestro. Este es el llamado a la iglesia actual, vivir la fe con amor, no ponerle todo el ojo e ímpetu y pasión a las normas, que hay normas importantes que cumplir, claro que sí, pero no puede estar por sobre el amor, por sobre la misericordia. Debemos ser capaces de ayudar, de bendecir y de ser luz a los que están a nuestro alrededor. Esa es la manera de vivir la fe. Por eso Jesús cuestionó también a estos judíos que criticaron a un hombre lleno de gozo que había sido sanado. Esta es la invitación, vivamos la fe con amor. Y por supuesto, aquí comienza el conflicto, otro de los tantos conflictos que tenían los judíos con Jesús. ¿Quién te da autoridad a ti? Y nosotros como hijos de Dios debemos tener súper claro cuál es la autoridad de Jesús. Mire, en otro capítulo, en otros milagros de Jesús, recuerda cuando otro hombre inválido es bajado del techo, ¿lo recuerda? Cuando 4 amigos bajan a un hombre paralítico del techo, lo primero que dice Jesús, recuerda, es: tus pecados te son perdonados. Y lo primero que hacen los judíos es: ¿qué autoridad tienes tú para perdonar pecados? Ahora los judíos cuestionan: ¿qué autoridad tiene Jesús para sanar? Para sanar en días de reposo. ¿De dónde viene tu autoridad? Juan 5, 22 y 23 dice así: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Mire, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Aquí entendemos que Dios Padre delega el juicio al Hijo, dando igualdad de honra entre el Padre y el Hijo. Le vuelvo a repetir que el propósito de Juan es que entendamos que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Y aquí tenemos varios versículos que nos reflejan esta verdad, la autoridad de Jesús. Y nosotros como cristianos debemos tenerlo más que claro. ¿Quién es Jesús? Hermano, Jesús no es un hombre más, no es un profeta más, no lo podemos poner como algunas religiones, ¿cierto? Hay algunas religiones que ponen a Jesús, Mahoma, Buda y lo tienen a la misma altura. No, Jesús es más que un buen hombre. Jesús es más que alguien que hizo un par de milagros y desapareció. Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado. Por eso el Padre le delega el juicio al Hijo, dándole igualdad de honra. Miren lo que dice Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Nos tiene que quedar claro quién es la autoridad. Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Se da cuenta cómo todos estos textos confirman quién es Jesús? Yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y para los judíos, que Jesús dijera que Dios era su Padre, era tremendo, porque para ellos era decir que era Dios mismo. Y Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Todos estos textos nos declaran la autoridad de Jesús. Mire que hay otros más. Y nosotros, recuerde, como hijos de Dios, debemos tener claro quién es Él. La autoridad del Hijo. Mira, como cristianos debemos tener clara la posición de autoridad de Jesucristo. Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también
le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Te das cuenta, mi hermano? Nos queda más que claro quién es Jesús, cuál es su autoridad, cuál es su posición. Dios la exaltó hasta lo sumo. Toda rodilla se debe doblar ante Él. Por eso nosotros como cristianos, como discípulos de Él, debemos tener clara la posición de Cristo, la autoridad de Cristo. No es un profeta más, no es un hombre más, no es un hombre bueno más en la historia de la humanidad. Es Dios, es el Salvador, es el Mesías. Por eso le seguimos, por eso le adoramos. Amén. Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día. Mira qué tremendo. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Quién va a ser? Aquí está la respuesta. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es? Jesús. Jesús es el que juzgará al mundo con justicia. Esa es la autoridad que tiene nuestro bendito Jesús. Y esto es lo que Jesús le aclara a los judíos. Por lo tanto, mire qué importante acá la reflexión. Por lo tanto, rechazar al Hijo es rechazar al Padre. Nadie puede decir yo sigo a Dios si no se somete a Cristo, si no reconoce a Jesús como Señor y Salvador de su vida, como la autoridad. Por lo tanto, rechazar al Hijo es rechazar al Padre. Y como Él tiene la potestad de juzgar, también tiene la potestad de dar vida eterna a quienes oyen y creen. Es tremendo esto, mi hermano, por eso debemos entenderlo. Un simple, entre comillas, simple cuestionamiento de los judíos le dio la oportunidad a Jesús de aclarar quién es y cuál es su propósito. Y el Evangelio de Juan lo deja claro. El que oye mi palabra y cree tiene vida eterna. Y Jesús se toma de esta oportunidad, se toma de este cuestionamiento para dejar claro que el que oye la palabra de Jesús y cree tiene vida eterna. Juan 5:24. Reflexión importante. La fe en Cristo cambia nuestro destino desde ahora. Tómese esta palabra, mi hermano, usted que está en su casa ahora. La fe en Cristo cambia nuestro destino desde ahora. No piense que cuando usted se muera y cuando más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar más allá del sol, desde ahora puedes disfrutar la vida eterna. Desde ahora puedes disfrutar una relación personal con Cristo. Desde ahora puedes tener intimidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué tienes que hacer? Oír las palabras y creerlas. Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe genuina, mi querido hermano. La fe válida. No la fe engañosa. No una falsa fe. O como Pablo le dice a Timoteo, la fe no fingida. Esta fe real viene no por el oír cualquier cosa, no por el oír charlas motivacionales, no por el oír a un motivador de moda, a un mensajero, viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es importante escudriñar, reflexionar. Vamos en Juan capítulo 5. Ya hablamos, ¿cierto?, al principio, cómo Jesús, a través de lo que Él hizo en el milagro, cómo Juan presenta, habla de la Pascua, ¿cierto? Habla de la puerta de las ovejas, de que hay una casa de misericordia en Cristo.
entender toda esta verdad nos hace tener más fe. Buscar entender la verdad de la palabra va a hacer que tengamos una fe genuina y sólida. Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Recuerda, la vida eterna es para quienes oyen y creen. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, hay muchos que escucharon, pero no muchos creyeron. La invitación para nosotros es a oír con fe y creer. ¿Por qué? Porque al creer, al entender, vamos a actuar. Y al hacer lo correcto, tendremos resurrección de vida. Para los que hacen lo malo, resurrección de condenación. Porque aquí está el juicio. Y esto tenemos que tenerlo más que claro. Va a llegar un momento en que habrá este juicio. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Gracias, Señor. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, van conforme al Espíritu. Si usted no quiere tener dudas de esto, examine su vida en este tiempo. Y la Biblia nos dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Este estar es una posición. De aquí no me muevo. Me abrazo a la cruz y no la suelto más. Y eso me va a permitir andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Como dice en su palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el desafío para nosotros como hijos de Dios. El creer, el vivir. Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Estas son las verdades eternas que debemos oír y creer. Por eso es importante repasarlas una y otra vez y vivirlas, entenderlas, practicarlas. Cada vez que nosotros nos acerquemos a la palabra, debemos pedir al Espíritu Santo, Señor, muéstrame cómo vivir esto. Como dice aquí el versículo de Romanos 8:1, para los que andan conforme al Espíritu. Este es el llamado, mis hermanos. Recuerda, la vida eterna es para quienes oyen y creen. Y el que cree, lo vive día a día. No es oidor olvidadizo, como dice también la Biblia en Santiago. Debemos buscar, oír y creer esta palabra. El que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. Y esta vida eterna solo la encontramos en Jesús, nuestra gran autoridad. Los judíos claramente cuestionaron y seguían cuestionando quién era Jesús, por qué hablaba como hablaba, por qué se hacía llamar el Hijo de Dios. Y aquí Jesús nos deja con claridad que la misma palabra da testimonio y también sus obras. Juan 5:36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Jesús le deja claro a los judíos que las obras, las acciones, los milagros que él estaba haciendo daban testimonio de quién era. Todas las señales que hizo Jesús confirman su divinidad. Mire, este texto lo confirma Juan 3:2. Lo leímos hace un par de semanas. Jesús y Nicodemo, ¿lo recuerdas? Sabemos que has venido de Dios como maestro. Y mire lo que dice Nicodemo, un maestro de la ley. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está
Dios con él. Jesús, con cada una de sus palabras, con cada uno de sus hechos, de sus milagros, dio testimonio que era el Hijo de Dios, que era el enviado. Para nosotros no debe caber duda, mi hermano. Nosotros no debemos tener duda de quién es Jesús. Por eso nos debemos rendir a Él. Y en respuesta a esa fe, nos rendimos delante de Él. Porque no hay nadie que pueda hacer las señales que hiciste tú si no está Dios con Él. Ahora yo quiero que esto lo llevemos a nuestra vida. Nosotros también podemos dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén en su casa? Nosotros podemos dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Como leímos, ¿cierto?, el otro día, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, lo que el Señor ha hecho. Jesús también ha hecho una obra. Jesús también nos ha dado una oportunidad. También tenemos testimonios que contar y decir que sus obras en nuestra vida también dan testimonio. Recuerda, Jesús está dejando en claro cuál es su propósito a través de estas señales. Todas las señales que hizo Jesús confirman su divinidad. Y eso a nosotros nos tiene que dar fe, que estamos en el camino correcto. No dude, mi hermano. Si quizás en algún momento usted comienza a dudar, ¿será cierto? ¿No tendré una fe equivocada? Los hechos de Jesús confirman su divinidad. ¿Y sabe también qué cosa? La Biblia. La Biblia da testimonio de Jesús. Y aquí usted debe tenerlo más que claro. Por eso es importante estudiar, reflexionar. Y Jesús lo dice en este capítulo, en el 5:39. Escudriñad las Escrituras. Le está diciendo a los judíos. Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y mire lo que dice. Y ellas, o sea, la Biblia, la Escritura, son las que dan testimonio de mí. Como lo que hablamos al principio, ¿cierto? La Pascua, la muerte pasó de largo porque la sangre cubrió los dinteles. Ahora la sangre de Cristo me cubre a mí y me da salvación. Toda la Biblia da testimonio de Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la Biblia nos presenta el plan redentor de Dios por medio de Jesucristo. Por eso es importante leerla, entenderla. Dios, por medio de su palabra, nos deja señales y profecías del Mesías, que salvaría al mundo de sus pecados. Recuerde, el dintel de la puerta con la sangre del Cordero representa a Jesús vertiendo su sangre en la cruz. Y gracias a eso, nosotros podemos tener vida eterna. Recuerde que lo estudiamos hace un tiempo atrás, cómo el lugar santísimo tenía, cierto, el pan de la preposición, y hoy día el pan de vida es Cristo. Ese maná que descendió del cielo, ¿recuerda? Cuando cuando Dios alimentó al pueblo de Israel con maná del cielo, ese maná del cielo, ¿quién es? Jesús. El candelabro que iluminaba el camino en el lugar santísimo, hoy día la luz del mundo es Jesús. Antes del lugar santísimo había un lavacro donde los sacerdotes se lavaban. ¿Quién es que nos lava de los pecados hoy día? Jesús. El sacrificio es Jesús. El sumo sacerdote es Jesús. Entonces, cada una de estas señales y profecías nos presenta a este Jesús, este Salvador, que nos salvaría de nuestros pecados. Hebreos 1:1 dice, mire, en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras. Esas muchas maneras recién se las dije. Y habló por medio de los profetas. Ahora en estos tiempos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero. Nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó el mundo y al cual ha hecho heredero.
Dios nos habló en el Antiguo Testamento anunciando que vendría este Salvador. Y mire, le puse un pequeño ejemplo de cómo ya en el Génesis se anunciaba al Salvador protector que nos redimiría de los pecados. Recuerda cuando el hombre peca, ¿cierto? Y es expulsado del huerto del Edén. El primer sacrificio que ocurrió en la humanidad ocurre aquí en Génesis 3:21. Dios, el Señor, hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran. ¿Sabes, hermano? Esto representa ya a Jesús, porque Dios hizo un sacrificio. ¿Para qué? Para cubrir al hombre que estaba desnudo, para cubrir la vergüenza, porque recuerda, el hombre y la mujer no quisieron salir, se escondieron, dijeron, tenemos vergüenza porque estamos desnudos. ¿Y qué hizo Dios? Sacrificó un animal y con sus pieles los cubrió. Siglos más tarde, Jesús sacrificó su vida para cubrir nuestra vergüenza. Gloria a Dios. Siglos más tarde, Jesús sacrificó su vida para cubrir la vergüenza de nuestro pecado, para cubrir nuestra desnudez de pecado. Entonces, vemos estas señales en la palabra de Dios. Y hay más. Mira, puse aquí algunas profecías sobre Jesús. Por eso es que Jesús responde con tanta claridad. La palabra anunció mi venida. Se lo está diciendo con claridad a los judíos y le dice para que ustedes sean salvos. Mira cómo Jesús es anunciado en el Antiguo Testamento. Estos son algunos ejemplos. Su nacimiento, Isaías 7:14. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y se cumplió en Mateo. Hermano, Isaías se escribió entre 700, 650, 700 años antes de Cristo. Es una profecía. Se profetizó que nacería en Belén, en Miqueas 5:2. Tú, Belén Efrata, eres pequeña entre los clanes de Judá, pero de ti saldrá el jefe de Israel. Miqueas igual se escribió alrededor de 600, 650 años antes del nacimiento de Cristo. Y en Mateo 2:1, ¿cierto? Se cumple la profecía. Jesús nació en Belén. La palabra da señal de Cristo. Mira Isaías 35. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. ¿Cómo se cumple? En Mateo 11, del 4 al 5, Jesús confirmó con cada milagro que cumplió su profecía. Mira Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. En Mateo 2, 13 al 15, después del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Un ángel le dijo a José que huyera a Egipto. Son pequeños detalles que nos muestran cómo la palabra se cumple a cabalidad anunciando al Mesías. Mira, otras profecías sobre Jesús. Es tremendo esto, hermano, y debemos conocerlo para afirmar nuestra fe, para no movernos de aquí. Profecías sobre su rechazo y sufrimiento. Miren lo que dice el Salmo 22. Horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto se cumple claramente en el libro de Mateo y en Juan. Cómo Jesús fue crucificado de manos, de pies, y cómo repartieron sus vestidos, ¿verdad? Los soldados romanos. En Isaías 53, del 3 al 5, mira, despreciado y desechado entre los hombres, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Claramente se cumple ahí en Juan 1:11, Primera de Pedro 2:24. Anunciado 600, 700 años antes. Zacarías 11, 12 y 13. Pesaron mi salario 30 piezas de plata. Se cumple ahí en Mateo
26:15, recuerda que fue vendido, fue traicionado por 30 piezas de plata. Y también recordando la historia de José. ¿Te das cuenta cómo Dios es tan sabio que nos deja señales en su palabra? José también fue vendido por 30 monedas. Cada una de estas señales son para que nosotros nos demos cuenta el proyecto, el propósito y el plan que tenía destinado el Señor para nosotros. Pero mis hermanos, esto no es para guardarlo en un baúl. Esto no es guardarlo para información simplemente de memoria. Esto es para vivirlo. Lo que tenemos que hacer ahora al encontrarnos con Cristo es rendirnos delante de Él. Estos textos nos muestran que Jesús es real, que su sacrificio, su muerte fue planificada por nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida y vida eterna. Para que no suframos la condenación, como dice Juan 3:17, para que el mundo sea salvo por Cristo. Por eso tenemos que escuchar, entender, creer y vivir estas profecías. Concluyendo, en Juan 5 nos encontramos que nos muestra el poder y autoridad de Jesús como Hijo de Dios. Eso nos tiene que dar más que claro. El poder y autoridad de Jesús como Hijo de Dios. Que Él sana, que Él confronta también la religiosidad vacía. Por eso nos llama a tener una espiritualidad viva, una fe en amor, no como la estaban viviendo los judíos, ¿verdad? Ya lo aprendimos. Y llama a una fe activa y obediente. Cuando nuestra fe es madura, es activa y obediente. No es una fe religiosa, como vivían los judíos. Cristo no solo quiere que seamos sanados físicamente, sino transformados espiritualmente. Recuerda, sanidad no solo física, sino sanidad espiritual, para vivir y para disfrutar esta vida eterna desde ahora. Y también nos recuerda que su palabra es vida, también es juicio y salvación para todo aquel que cree. Damos gracias a Dios porque Él nos ha llamado a nosotros, hemos podido escuchar y hemos creído. Y cuando nos corresponde el juicio, podemos descansar sabiendo que Él nos dirá: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero debemos vivir esta fe activa, esta fe que nos hace rendirnos delante del Señor. Fue por mí que tu amor descendió desde el cielo hasta mi corazón. Fue tu amor el que cambió mi vida, sanó la sed.